Un saludo para todos, bienvenidos a su programa Blanco Negro, Negro Blanco por las ondas de Radio Magis. Bueno, el día de hoy con dos novedades. La primera, que por temas de logística hemos pasado al invitado para un posterior día. Esa es la primera novedad. La segunda, que tenemos una nueva panelista que va a formar parte de nuestro equipo. Ella es Mónica Ortiz. Y bueno, pues va a ser parte de nuestra familia, de nuestro programa, y siempre aprovechando todos sus saberes, sus criterios, sus emociones y todas sus opiniones. Pero antes de saludar a Mónica, saludemos a los de siempre. ¿Qué tal, Misa, Adolfo, Marcelita? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Adolfito? ¿Cómo está, Octavio, Marce? Y bienvenida, Mónica. Yo aquí, bueno, tranquilo. Bueno, ni tan tranquilo porque nos han encerrado de nuevo ya desde ayer. Así que, ¿qué te puedo decir? Sobreviviendo, sobrellevando esta situación. Pero deseoso de poder ver la actualidad nacional. Un abrazo. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por recibirnos en su hogar. Nuevamente estamos a través de las ondas de Radio Magis en Blanco, Negro, Negro, Blanco, este espacio donde vamos a comenzar a renegar nuevamente con nuestros políticos. Un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder acompañarles en nuestro programa número 31. En su programa Blanco, Negro, Negro, Blanco. Un gusto y bienvenida, Mónica. Claro, programa 31. Y ahora sí, en el programa 31 vamos a escuchar la voz de nuestra quinta panelista. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Octavio. Buenas noches a los compañeros. Dispuesta a compartir con ustedes lo que venga en negro y blanco, blanco y negro. Bienvenida, Mónica. Bienvenida. Muchas gracias. Y se nos ve distintos, ¿no? Ya estamos más amplios en las pantallas. Bueno, el día de hoy nos toca tocar un tema no un tanto, sino bastante polémico. ¿Ya? Yo creo que por las propias costumbres y tradiciones que tenemos en el país. A partir del año 2009, en Bolivia, se elimina, ¿no? Es decir, se rompe una relación constitucional jurídica entre el Estado boliviano y el Estado vaticano, pero no como estados, sino como la profesión de una fe y de una religión en concreta, que es el cristianismo. A partir de, y aquí viene el segundo nexo que existía, ¿no? Ahí sí viene lo institucional, con la Iglesia Católica. A partir del año 2009 se declara Bolivia como un estado laico, es decir, un estado en el cual no se abraza de manera oficial una religión, que además implicaba muchos demás asuntos que no solamente eran la profesión de una religión, ¿no? Sino que en el asunto institucional representaba una cooperación financiera y económica entre lo que representa el Estado boliviano y lo que representa el Estado vaticano o la religión cristiana a partir de la Iglesia Católica. Bueno, se rompe eso, ¿no? Es decir, con la nueva Constitución del año 2009. Sin embargo, a pesar de esa ruptura, que ahora vamos a ver si es sana, no era sana, etcétera, se han seguido manteniendo de parte del Estado boliviano como que ese respaldo a actividades de la propia Iglesia Católica, ¿no? Basta mirar los feriados que seguimos teniendo y tienen que ver con esto. Eso por un lado, ¿no? Y luego vamos a tocar el tema de las distintas costumbres, cosmovisiones que son parte también de nuestro Estado, que son también como una especie de religión, ¿no? Entonces, que son parte de, y que al igual que lo católico o lo cristiano, estas otras cosmovisiones y miradas, creencias y demás, han sido demasiado politizadas, ¿no? Es decir, se las ha manejado y ultrajeado por el piso y por todos lados. Pero vámonos con la primera. ¿Qué opinan con respecto a esto, no? Es decir,
tener un Estado laico, romper esto de lo institucional estatal con lo de lo netamente religioso. Claro, nuestra Constitución, querido Octavio, en el artículo 4 nos dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Justamente lo que tú estabas explicando, este artículo cambia, porque antes decía, se reconoce como religión oficial de la República de Bolivia como una religión católica, ¿no? Era como que marcaba la línea, no había más oficial, los demás no eran oficiales. Entonces aquí entra lo que se llama un Estado laico. Creo que le da más aceptación a la diversidad que existe en nuestro país, no solamente en nuestro país, ¿no? A nivel mundial, el tema de religiones. Había un censo que mostraba de que en Bolivia existían alrededor de 3,000 iglesias cristianas de diferentes ramas. Entre esas estaban incluidas las iglesias históricas como la iglesia bautista, ¿no? Que es una de las más antiguas. Y entonces a esto también se suma lo que tú decías, las iglesias de las cosmovisiones andinas, ¿no? Que son las andinas, las quechuas, las guaraníes, que son más de tradición, más que vienen mucho más antiguas, mucho más atrás. Y que quizás no, hay muchas personas que no lo quieran hacer valer como si fuera una religión. Pero hablando, por ejemplo, con el padre Javier Albó, él nos comentaba de que sí, o sea, tiene todos los elementos para ser religión. Tienen deidades, tienen ritos, tiene varios elementos que conforman la seriedad, si vale el término, la estructura para que sean religión. Es decir, la religión andina, ¿no? La religión aquella que se basa en la Pachamama, el Inti, todas las deidades que existen, y ritos, ¿no? Porque eso de, por ejemplo, el primer viernes, el agradecimiento a la Pachamama, es parte de estos ritos. Pero que, como tú decías... Y no te olvides, Adolfo, no te olvides que todos estos ritos, tradiciones de las que tú hablas, han ido transformándose, pero creo que como esencia, incluso las culturas andinas, amazónicas de nuestro país, han llegado a mezclarse con la religión católica y de cierta forma convergen, ¿no? Y son, exacto, hay un sincretismo cultural, religioso, que han ido transformando. Entonces, la pregunta aquí yo creo que gira en torno a cómo vemos la iglesia y el Estado, porque creo que considerar al Estado como un Estado laico, tú decías que da la posibilidad de que las culturas puedan manifestarse y no solamente se quede como que la Iglesia Católica, la beneficiada o la reconocida por el Estado. Entonces, tal vez ha sido mal vista en un principio o mal aceptada por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque de cierta forma le quita ese oficialismo, ¿no? Que haya sido reconocido en un principio como la religión oficial, y que de la noche a la mañana te quiten o te bajen del pedestal, y que otras religiones, otras cosmovisiones pues tomen protagonismo, ¿no? Pero también ha sido politizado. Exacto. Y ha sido tal vez mal enfocado. Tanto así que la Iglesia ha sido de cierta forma muy criticada y satanizada hasta cierto punto. Pero creo que de cierta forma ha hecho que otras miradas, otras cosmovisiones puedan ser consideradas en nuestro país. Claro, y deja este espacio porque en el mismo artículo dice,
y se respeta todas las cosmovisiones, ¿no? Sí. Cosmovisiones, o sea, abre la brecha, y no sé cuáles son las más cosmovisiones, porque yo aquí en Bolivia lo que conocemos son las cultura andina, ¿no? La que es más predominante, la tiene el 21 de junio, el nacimiento del nuevo año andino, amazónico, chaqueño, que le han aumentado toda Bueno, la... ahí le han hecho, ahí viene lo político, ¿no? Ahí Claro, Ahí viene viene lo político. pero yo no sé si hay, digamos, una norma o algo escrito que diga, miren, la cosmovisión andina es esto, digamos, o sea, es esta estructura, tenemos estos ritos, hay estos preceptos, ¿no? Hay estos, y todas estas cosas que te hacen y te estructuran como una religión. Y si hay, digamos, personas que solo siguen eso o están sujetas al sincretismo que hablaba Marcela, que son católicos de lunes a viernes o los domingos, y de lunes a sábado son una cosmovisión andina, ¿no? O sea, primer viernes Pachamama, domingo va a la misa, lleva a su santo, y no sé, martes de las calaquitas, no sé, o sea, algo tiene que haber para que sea un sincretismo, porque sabemos que en La Paz hay, por ejemplo, después de Carnaval, después de Todos Santos, una semana después de Todos Santos, hay el Día de las ñatitas. Ellas sacan su sí. pariente, que es una calavera, y lo tienen en su sala, o sea, y es con un rito que tienen una vez al mes y todas las cosas. Entonces, no sé si eso está dentro de su cosmovisión o es parte que van haciendo. Por eso les digo, no sé si hay una estructura, pero que están incluidos dentro de nuestra normativa, sí. Que se debe respetar, obviamente se debe respetar, porque hay muchas personas que creen esto, y si alguna vez llegará a ser como religión oficial, creo que eso es lo bueno que hizo la Constitución, dividir Estado de religión. Lo demás depende de cada ciudadano. Sí, yo estoy de acuerdo con Adolfo en el sentido de que a partir de la Constitución del 2009 es como un nuevo comienzo de un Estado plurinacional. Entonces, al reconocer un Estado plural, reconocemos que no existe una sola forma de religión como la católica. Y si lo venimos viendo como el divorcio que ha habido con el colonialismo, decimos que es una forma también de un nuevo comienzo para los estados, para las naciones dentro del Estado. Es decir, reconocemos que existen ya constitucionalmente, pluralmente, una cosmovisión amplia en el sentido de lo que es no solo una religión, ¿no? Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, para el censo de 2018 que se hizo para ver qué religiones estaban más fuertes en Bolivia, la religión católica tiene un 70%, ¿no? Y las demás religiones tienen otro porcentaje menor. Pero si nos vamos en el porcentaje de población de pueblos indígenas, también es un gran porcentaje de pueblos indígenas que tal vez no lo tenemos en forma escrita, pero si nos remitimos, por ejemplo, al TOA, al taller de la historia oral andina, entonces no lo tenemos de forma escrita, digamos, occidental, pero sí podemos encontrar a través de las costumbres de los pueblos indígenas cuáles han sido sus rituales, ¿no? No han sido monoteístas, sin embargo han tenido un panteísmo en el cual la cosmovisión significa que Dios, el universo y la naturaleza son un todo, aunque no hay una división como un solo Dios, digamos, una representación occidental de lo que es la religión católica, por ejemplo. Entonces, ha tenido un cierto pertinencia, si queremos, la Constitución, desde el artículo 1, si no me equivoco, en el que establece que es un Estado plurinacional, ¿no? Y por lo tanto el reconocimiento plural también de otro tipo de cosmovisiones, que así escritas tal vez no las tenemos formalmente, o tal vez podríamos investigarlo en ese sentido, pero que sí existe, y efectivamente en el sincretismo, que no se olviden también con el tema de la invasión española, principalmente en nuestros pueblos andinos, cuando han venido con una forma de imposición con la espada y la Biblia, ¿verdad? Que eso es también una parte que se reconoce como que ha sido impuesta, ¿no? Una religión. Sí. Y inclusive para poder solventar su poder por encima de los pueblos precoloniales, han puesto sus iglesias por encima de las huacas sagradas que existían ya antes de la colonia. Entonces creo que es un reconocimiento importante que se hace, que tal vez ha sido politizado, es verdad, pero si nos vamos en el sentido antropológico,
ver cuál es la importancia de ese reconocimiento. Es también una forma de identidad, ¿no? Válida para los pueblos indígenas, ¿no? Y también si en algún momento nosotros vemos, hasta podríamos identificarnos con alguna de sus formalidades, de sus costumbres religiosas, si queremos decirle, ¿no? Creo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Claro. Porque Vamos a hacer una chiquito. breve pausa. Dale, Adolfo, dale. Sí, o sea, justamente lo que decía Mónica, o sea, hay esta demostración de parte de la cosmovisión, que es esa unión entre el ser humano con la naturaleza, la Pachamama. Y aunque no lo crean, o sea, todas las fiestas patronales de la Iglesia Católica tienen una relación con la cultura. O sea, es con chaya, es con bendición a la tierra, a los animales, al viento. Cuando llega la cosecha, se bendice. O sea, ahí, por ejemplo, está Santa Veracruz en Cochabamba, es una fiesta gigantesca y es con relación a la fiesta de la cruz, existe la fiesta de la prosperidad y entonces la gente lleva sus productos, sus animalitos y piden guaguita y toda la cosa, pero es una unión que existe y esto es muy interesante que lo podemos hablar en la segunda parte. Bien, hacemos nuestra breve pausa y continuamos con este tema, ¿no? Creencias, religión en el Estado laico. Volvemos. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy. Continuamos con nuestro programa Blanco, Negro, Negro, Blanco. Gracias por permanecer acá en nuestra emisión, la Radio Magis. En la pausa planteábamos una pregunta interesante que creo que conviene emplearla para continuar con nuestro tema. ¿Qué significa religión? ¿Qué significa laico? ¿No? Bueno, religión viene del latín religare, ¿no? Que es volver a unir. ¿Volver a unir a quién? Volver a unir a este ser, a este Dios, a esta presencia con el humano, ¿no? Es volver a unirse, ¿no? Que por las faltas y demás situaciones el humano ha ido perdiendo esa esencia de Dios, se ha separado, y lo que la religión intenta es que vuelva a su condición más auténtica, ¿no? A esa divinidad que recae sobre sí. Y respecto al laico, Misa, ¿tenías por ahí el...? Sí, es, bueno, procedente del latín laicus, pero que es basado en el griego laicos, que más o menos significa como una voz que se opone al clérigo o algo así.
es como pueblo clérigo. Laos, pueblo, Ico, Ajá. relativo a, ¿no? Y clérigos, clérigo, ¿no? Clérigo. Relativo a. Tal cual. Entonces, ojo, no es el que se opone, no es el que se opone al clérigo, ¿no? El clérigo es lo contrario. el que ejerce las órdenes sagradas, ¿no? ¿Ve? Ya es el del otro lado, ¿no? El no clérigo. El que no es clérigo, eso. Esa es la definición. El que no es Eso, clérigo, que no es el clérigo. Claro, y entonces En primer- entra esta definición, ¿no? De que en Bolivia ya dejamos de ser un Estado oficialmente católico y llegamos a ser un Estado laico, porque hay una diversidad de creencias, desde el mismo nombre, como decía Mónica, que llegamos a ser un Estado plurinacional y eso conlleva a que tengamos diferentes creencias. Pero nos ha llevado a algo. Yo lo que veo por debajo de esto es la práctica de valores, ¿no? Es decir, que plantees y digas, en mi país se deben ejercitar estos valores. Entonces, ciertamente hace un error tratar de imponer esos valores en función a ciertas religiones, ¿no? Porque hay cosas que no pegan a unos, pero sí pegan a otros. Porque al final todos son modos de proceder. Alguna vez habíamos planteado también en este programa esta diferencia entre lo estatal, el Estado, y ¿no? Que no necesitas ponerlo todo en leyes, pero que es un modo de proceder y que es parte de la riqueza que tenemos en el país, ¿no? Es decir, como decías, la challa, no hay la ley de la challa, ¿no? No dice artículo primero, ¿no? El que challe a la izquierda será pasible de una sanción. No hay eso, ¿no? Pero sacrifica una llama. La avalancha. Claro. Y ahora lo que dice Adolfo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficios o cuáles son las grandes dificultades de poner a la esfera de lo religioso o de las cosmovisiones a esta esfera de lo para exigir a los demás hacer lo que estos profesan? Porque, ojo, estamos hablando, inclusive tenemos países en América como Costa Rica y Argentina que todavía son oficialmente católicos, ¿no? Y tú dices, ¿por qué ellos? ¿Y por qué nosotros no? Algo que me llama la atención, y yo les voy a poner como ejemplo, o sea, somos un país diverso, sí, pero todavía nos cuesta entendernos. ¿Qué es lo que pasó hace unos años aquí en Santa Cruz? Los residentes paseños hicieron una challa en la plaza 21 de septiembre, que es justo detrás de la catedral aquí en la ciudad de Santa Cruz. E hicieron nada y toda la cosa el 16 de julio. ¿Ya? Y lo repitieron el 24 de septiembre, que es la fiesta de Santa Cruz, lo cual ocasionó que las personas oriundas de acá se sientan totalmente ofendidas, a tal punto que la iglesia, a la cabeza del monseñor, tuvieron que hacer un acto de desagravio. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay, digamos, ese sincretismo como el que realmente se está escuchando, porque hay lugares donde no aceptan estas prácticas, donde en las cuales no se sienten identificados y que no dicen, ellos dicen que no es parte de ellos. Entonces, ha provocado esta división a tal punto que, si no recuerdan, había uno de estos años pasados donde en la plaza no dejaron entrar a nadie más que las autoridades. ¿No? Creo que fue hace 2 años atrás. Nadie más que las autoridades, y la gente tiene la costumbre que para el 24 de septiembre se llena la plaza y con sus banderas verde, blanco, verde, es una identidad propia con el lugar. Pero ¿qué ocasionó esto? Que haya esa ruptura, o sea, ya se escuchaban nuevamente los términos Coyatal, Camacual, esto es nuestro, esto no es nosotros. Entonces, ahí viene la inclusión política, o sea, es como que vamos a ir a un lugar y hacemos lo que queremos, y no es donde fuéramos, hagamos lo que viéramos, sino donde fuéramos, imponemos lo que hacemos. Sin preguntar, sin hacer una unión, sin consensuar, sino lo imponemos y punto, porque estamos gobernando. Entonces, eso fue, digamos, como una ofensa al pueblo, y como les digo, tuvo que haber un acto de desagravio, hubo una procesión con la Virgen de Cotope y toda la cosa, porque fue un tema muy complicado. Alguien lo veía y decía, están bailando en la plaza, pero fue demasiado. Y también esas famosas
no sé si era una misa, bueno, no era misa, ¿no? Era una especie de, primero entraba el sacerdote dando su reflexión, luego el pastor de tal iglesia, Claro. luego el amauta y varias cosas, ¿no? Que se realizaron durante la gestión del anterior gobierno y como que parecía una payasada, ¿no? Tratar Es que hay que tener en cuenta, representar, sí, tratar de representar tantas cosmovisiones, tantas religiones o creencias, como que se tergiversaron hasta tal punto que para mí la verdad eran ya ridículas, ¿no? Y los que tenían que hablar ahí al frente tenían que prepararse, porque si no, hacían el ridículo. Hasta que ya hace dos años, ya la Iglesia Católica dejó de participar de ese tipo De oración ecuménica. de actos públicos, ¿no? Porque en realidad era una forma de competencia. No sé, yo lo vi así, como que incluso autoridades que estaban enfocadas o eran parte del MAS, no participaban del famoso Te Deum, que era propio de la organización, ¿no? De un pueblo, ¿no? Que iniciamos con una misa, el Te Deum, luego vamos a hacer todo eso, ¿no? Entonces, como que se fue separando, pero como que deja un mal sabor, sobre todo para aquellas personas quienes forman parte de la Iglesia Católica, que, como ya mencionó Mónica, forma parte de la gran mayoría de los bolivianos, ¿no? Ahora, a ver, creo que estamos redundando entre lo católico y no católico, pero no estamos incluyendo otras religiones y otras creencias. ¿Qué se ha hecho para poder respetar o de alguna manera hacer conocer las otras religiones muy fuera de lo católico, evangelista o las que son mayormente reconocidas? Porque al parecer nosotros estamos hablando de los católicos y los no católicos. ¿Dónde está el budismo? ¿Dónde está varias religiones, el judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera? Y desde ahí se ve la hipocresía también del gobierno anterior, que si te dice, ok, sí somos, no somos católicos en sí, somos laicos, pero en la educación se sigue estudiando la religión católica en los colegios públicos, ¿no? Entonces es otra hipocresía, si lo podemos llamar así, a la gente. Porque, según mi perspectiva, si vas a estar hablando de un Estado laico y si vas a representar un Estado laico, la educación debería ser laica igual. Es decir, quitar la religión de todas las escuelas públicas. ¿No? O si no, mantener la materia de religión, pero que se enseñe de una manera general a todas las religiones, porque lo que necesita un niño es conocimiento para poder elegir cuando ya crezca qué religión, si quiere ser budista, si quiere ser ateo, si quiere ser judaísta, si quiere ser cristiano, si quiere ser católico. Pero vemos desde chiquitos que les imponen una creencia. Entonces ellos ya de grandes creen en lo que sus papás creen, pero ellos no tienen la libertad de poder creer, de elegir o de tener todas las posibilidades de decir, oye, creo que me voy hacia este lado, o no me voy hacia este lado. ¿Qué dicen? Hay un punto que han tocado y creo que es importante aclarar antes de que siga Mónica con la palabra. A ver, yo creo que los políticos arruinan todo con su show, porque de hace mucho tiempo atrás se viene realizando diálogos interreligiosos, es decir, con todas las religiones, con profesionales a la cabeza, o sea, gente entendida y muy abierta. Y también se vienen realizando diálogos ecuménicos, que en el fondo tienen la misma creencia, pero su procedimiento es distinto. Y se viene realizando esto. Tenemos un Víctor Codina, gran exponente de este tipo de diálogos ecuménicos interreligiosos. ¿Quién arruina? Los políticos, con el show.
¿no? Viva el show, meteremos todo, ganaremos votos aquí. Perdón, Mónica, adelante. No nos olvidemos que Chávez un día era católico, otro día era cristiano, otro día era judío, otro día era comunista, ¿me entiendes? No, me voy a eso, me voy a la comparación de Morales. Morales un día iba con los católicos, otro día iba con los cristianos, después iba a charlar con esto, después decía yo no creo en Dios. O sea, todo se finaliza en un show político que no va acorde con las ideas de cualquier religión. Y creo que fue acertado el que la Iglesia Católica, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter para este show. ¿Por qué? Porque en esos años yo veía que siempre el cristiano o el cristiano evangélico, la gran mayoría, siempre son más conservadores y ponían su mensaje de diferente manera y los católicos ponían de otra manera y así sucesivamente. Hasta por el orden se peleaban. Entonces, realmente todo es un show al final. Todo termina siendo un show. Yo estoy de acuerdo con Ernesto en el tema de que lamentablemente nuestras leyes siempre han funcionado en ese sentido. Directamente ya las hemos conocido promulgadas, por ejemplo, la Constitución. No ha habido una socialización previa para ver si estábamos de acuerdo con la modificación del artículo que señalaba el tema de la religión, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ya modificamos una normativa y no hemos tomado en cuenta que las bases para que una norma sea eficaz es que en realidad haya habido una socialización previa, un anteproyecto, e incluso una relación con el tema de la educación, porque el tema educativo pasa que después de ahí recién vamos a regular muchos temas. Si nos basáramos solamente en la Constitución, por ejemplo, no necesitaríamos ni de códigos penales, civiles, digamos, si solamente respetáramos lo que dice, pero eso tiene que ir ligado con el tema de la educación. ¿Qué estamos enseñando en los colegios? O sea, estamos dando la oportunidad a los estudiantes que puedan ver la cosmovisión que hay, las creencias espirituales, o directamente estamos imponiendo un tipo de religión que ha venido haciendo nuestra formación por las generaciones, incluso yo creo que hasta menores que nosotros de unos 20 años, ¿no? Si les preguntamos en realidad en el tema del bautismo o en el tema de otros temas rituales, ¿quién lo elige desde que nace, por ejemplo, para tener una religión? ¿O es una imposición? No lo tomo en un mal sentido, sino en el tema de la libertad de decidir como a una autonomía del ser para poder decidir por uno qué religión quiere tener o qué espiritualidad o creencia necesita cada persona. Entonces, va siempre manipulado con el tema político, lógicamente, el contexto social también. Pero nunca nadie ha aportado en tema de educación cómo lo vamos a enfocar. Ese es un tema muy importante. Si conversáramos con niños, por ejemplo, cuál es su figura de Dios para ellos, ¿no? Sin ponerle una religión, por ejemplo. O qué piensan los jóvenes en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Como una institución religiosa. Entonces, ya hay una formación incluso moral en la que no está bien visto o mal visto si tú tienes una religión o no. Pero ¿de dónde tiene que partir? Del tema de la educación. Educación. Pero justo con el tema que hablaba Mónica, yo vi un libro de los muchachos de ahora de religión o de sociología, de educación social, donde hablaban de la cosmovisión andina, pero dentro de esto como un adoctrinamiento, porque todo el tema de la cosmovisión llegaba al gran Inca del nuevo tiempo del siglo XXI, que era Evo Morales, y lo mencionaban. Entonces, como decía Mónica, o sea, el tema de educación es muy importante, pero si lo vas a poner como adoctrinamiento, también se está tergiversando totalmente el tema. Por supuesto. Y me gusta esto que señala Mónica respecto a preguntar cuál es la concepción que tienen de Dios. Yo sé que la idea original, la que más se ha expandido, ¿no? Esta idea judía de que este Dios es varón, ¿no? Ha calado fuerte, este Dios varón, viejito, barbón, ¿no? Por poner una figura antropológica, pero es la que luego el cristianismo mismo va a andar difundiendo. Hay que promocionar. Antes de ir a la pausa, yo les voy a hacer la invitación. Busquen acá en el canal de YouTube, de la mano con Jesús, se titula Dios Padre Madre. Y ahí Jorge Carlos Ruiz de la Quintana, teólogo católico, muy cristiano, hace una exposición brillante, sobre, en realidad una reflexión, ¿no? Sobre esta concepción nuestra, ¿no? De tener un Dios Padre, varón, cuando en realidad
y lo plantea bien como un buen exégeta, ¿no? Un Dios madre. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en este su programa Blanco Negro, Negro Blanco. Gracias por seguir con nosotros en este tema que de verdad nos queda sinceramente bastante grande, ¿no? Tiene muchas aristas por las cuales uno puede mirar, reflexionar, analizar, criticar. Y bueno, pero algo que nos estaba quedando colgadito o suelto, ¿no? Al inicio decíamos dos cosas, ¿no? Primero esto de profesar una religión y ser parte de una iglesia oficial. Pero nos quedaba esta otra partecita, ¿no? Lo de las creencias. Pero no en el sentido amplio de creencias, ¿no? Como conjunto ideológico, de pensamiento, de grupos sociales o partidos políticos, sino en este tema de creencias que tienen que ver con lo espiritual, ¿no? Y yo creo que nuestro país, no creo, estoy seguro, nuestro país es muy rico en creencias. Yo creo que creemos... me parece que estoy haciendo campaña, ¿no? Epa. Estamos como ese día que no podíamos decir nada de juntos porque, ¿no? Pero bueno. Creemos que juntos podemos tener más religión, más creencia. Cállate. Basta. Nuestro país es riquísimo respecto a las creencias. El otro día veíamos lo aymara, veíamos lo de tierras bajas. Sí. O sea, tenemos una sabiduría, ¿no? Pero impresionante. Pero no las valoramos. O sea, tal vez para el show, y por eso creo que los políticos se meten bien con eso, ¿no? Pero los bolivianos en su conjunto no valoramos. ¿Por qué creen o por qué no conocemos todo lo de nuestro país? ¿Es solo culpa del Estado? Bueno, la mayoría de los males son culpa de este Estado, ¿no? Pero ¿creen realmente que no valoramos nuestras creencias? Sí, no está valorada. También por el hecho de que no se conoce. Nos quedamos simplemente, por ejemplo, en el tema de la cosmovisión, nos quedamos con Pachamama, y no es así, es algo más rico. Porque justo escuchábamos de cómo se elige a los curanderos en el altiplano. Y es que lo elige una deidad llamada Illapu, ¿no? Que es el dios del trueno, que tiene que tocarte y no te tienes que morir, obviamente, ¿no? Te toca y que te llena de la sabiduría para poder curar y guiar al pueblo. O sea, es interesante toda esa
todo ese conjunto de creencias, de dioses, de sabiduría, de espiritualidad que complementan al pueblo y complementan la sabiduría de una población, de una nación, en este caso, que es reconocida por nuestra Constitución. Entonces no se puede quedar en chiquitito, y eso debería ir para todos, no quedarnos simplemente con la Pachamama de los primeros viernes, sino la Pachamama de todos los días, de cuidar tu casa, de cuidar tu plantita, de proteger la tierra, el medio ambiente, y ahí harás un verdadero sincretismo con la tierra. O sea, me voy a esa película de Avatar, ¿no? Que todo el mundo estaba conectado con esa deidad, con la misma tierra, con los árboles, con los animales, con las flores, con todo. Y creo que eso es lo que tenemos que llegar a entender. Y cuando lleguemos a entender, realmente podemos llamarnos plurinacionales y toda la cosa. Pero antes de que solo nos quedemos en el nombre de la campaña política, no somos realmente un pueblo que está haciendo un verdadero sincretismo y una pluriculturalidad en realidad. Y como tú decías, Adolfo, rescatar lo bueno de tantas religiones, cosmovisiones y prácticas de vida, ¿no? Y sentirnos identificados como bolivianos, más allá de las diferencias. Ustedes saben que las religiones tienen sus propias reglas, sus propias prácticas, pero más allá de eso se trata de convivir y hacer de esta pluralidad una ventaja, y no como nos han mostrado, ¿no? Como nos han vendido. Creo que ha sido una forma de separarnos a partir de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, creo que nos falta volver a esa verdadera pluriculturidad, o no sé cómo podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, rescatar lo bueno y ver la parte positiva, ¿no? La parte que nos une y nos hace ser diferentes, pero al mismo tiempo ser bolivianos. Sí, es verdad. Creo que cuando Otis decía, oye, ¿y por qué no conocemos? ¿Por qué no, justo detrás de cámaras estábamos hablando de por qué no conocemos otras religiones? Y eso va dentro de que nosotros, bueno, que nuestras familias nos han encerrado en una creencia. Muy pocas, y les digo sinceramente, muy pocas son las que dicen, ok, mira, existe esto, y de esto salen estas ramas, entonces no, Dios, iglesia, esto y lo otro. Entonces, ahí ya tú te quedas con un punto de vista así súper cuadrado y no conoces absolutamente nada. Ya cuando eres grande, ya realmente te das cuenta de que existe un mundo fuera de tu casa, que tu casa simplemente fue una burbuja. Entonces, creo que más que eso necesitamos que ya se deje de politizar también un poco la religión y que las familias poco a poco se den cuenta del error que es de alguna manera encerrar a los hijos y a los niños en una sola creencia. Creo que también podría servir de aporte mío del tema de la curiosidad, ¿no? Es decir, uno nace con una creencia porque es como dice nuestro compañero que ha crecido en una familia en la cual hay una estructura formada tal vez en una base religiosa, pero ahí mismo también tenemos una identidad de decir, soy boliviana, es verdad, pero digamos en la curiosidad de conocer a mi familia, mis ancestros, si podrían haber tenido alguna identidad cultural y por lo mismo una creencia también. Por ejemplo, por el lado personal mío, a mí nació la curiosidad de saber quiénes eran los abuelos de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Y he llegado a descubrir por el lado paterno que tengo mucha influencia guaraní y chiquitana en mi familia. Entonces, me ha interesado ver las creencias guaraníes y las creencias chiquitanas en el tema de su espiritualidad y el tema de la armonía con la naturaleza, por ejemplo, ha tenido sentido para mí a partir de esas creencias que he podido tenerlas, digamos, en mi propio entorno, no tan directo, pero sí de la ascendencia de mi familia. Entonces, se abre un mundo
Se abre un mundo del conocimiento que no se puede divorciar de la religión, por ejemplo, católica, porque también adoptamos las cosas positivas que hemos podido tener de la formación religiosa que hemos obtenido, ¿no? El tema de la familia, de la comunidad, de la solidaridad, que son cosas de una religión, no las podríamos divorciar de este amor por la naturaleza o esta espiritualidad del vivir bien, que también es parte nuestra. Entonces no podríamos divorciarnos si queremos como bolivianos para pertenecer a un bando, si queremos, ¿no? Sino tratar de fusionarlo, y también eso nos ayuda a comprendernos como humanos con los demás y a respetar también las creencias que puedan tener las diferentes personas. Creo que estamos en el momento clave para dar nuestros blancos y nuestros negros. Marcelita, arrancaremos contigo. ¿Blanco o negro? Quiero darle un blanco porque creo que ha sido una buena decisión separar la religión del Estado y dar la posibilidad a que otras cosmovisiones y otras religiones puedan manifestarse, ¿no?, de manera libre, como debería ser, y también que las personas podamos tomar nuestras decisiones siempre y cuando esté bajo el respeto que todos merecemos. Un blanco. Misa, blanco o negro. Yo le doy un blanco, hermano, de lo mismo que dice Marcelita, de poder separar, de que por ley se haya separado la iglesia del Estado, pero, cambiaremos también la separación ahora, y a nuestros políticos actuales, hacerles recuerdo. No sé si no leen la Constitución, que quieren meter ahí la Biblia y que esto y que lo otro, y que, a ver, política es una cosa que va muy, muy, muy diferente con la religión. Y creo que lo que están haciendo no es porque creen en un Dios, sino porque quieren hacer política, y la religión es tan de los bolivianos, la creencia en un Dios tan de los bolivianos, que bueno, les creen. Ahí vemos el caso más grande del ex candidato, candidato Chi, que sacó un tercer lugar. Entonces, también saquemos de la cabeza y de tratar de meterlos al Estado. Ojalá que pues llegue una persona que entienda eso y que no quiera meternos como bolivianos en general la Biblia por todos lados. Ahora, la creencia de cada persona es muy de ellos y se respeta como dice la ley. Un blanco. Mónica, blanco, negro. Yo le doy un blanco porque nos da la oportunidad de tener una libertad de conciencia para poder decidir. Es algo, la religión es algo tan personal, como decía nuestro compañero, que no podríamos mezclarlo con la política, por ejemplo, para utilizarlo. Entonces, es como cuando te preguntan si eres homosexual o heterosexual, es algo muy personal de cada persona, y la religión me parece que también tiene que ser algo muy personal y respetable de cada ser humano. Yo le doy un blanco. Gracias, Moni. Adolfo, blanco, negro. Y primero quiero empezar corrigiendo de que dije Illapu y era Illapa, el dios del rayo. Entonces sí. Ese no yo era doy un blanco. Un blanco, si fuera la nórdica. Yo le doy un blanco por el mismo hecho de que Bolivia es rica en creencias, en religiones, en cosmovisiones, y creo que ya es tiempo de que como bolivianos aceptemos que esa constitución que hemos ido a votar todos, aunque no ha sido consensuada, es nuestra. ¿Qué la vamos a hacer? Y hay que respetarla, y creo que el respetar también es conocer, porque si es que algo no te gusta, debes conocerlo. Si es que te gusta, debes conocerlo. Y eso es parte de cada boliviano, de cada ciudadano. Si tú emites un voto, si tú emites un comentario, creo que es necesario que vos también conozcas de qué está formada tu constitución y a qué cosa estamos apuntando. Por más de que sea copia, por más de que sea plagio, lo que ustedes quieran, pero eso nos define como Estado y como ciudadanos. Entonces yo le doy un blanco a esto, a la riqueza de creencias que nos hacen una identidad propia como bolivianos, y un negro a los políticos por utilizar esta
formas de religión como parte, como palancas políticas para poder querer acceder y tocar la conciencia de las personas. Yo tenía en mente un negro, pero ya que después de mucho tiempo estamos teniendo tantos blancos, entonces voy a advertir, ¿no? Mi negro que se vuelva un blanco a lo Protágoras, ¿no? Una vuelta tremenda. A ver, quiero darle el blanco a todas estas personas que realmente comprenden la religión que profesan, respetan la que profesan otros y se esfuerzan en el trabajo y en el estudio de dialogar, ¿no? Es decir, que puedan dialogar distintas religiones, distintas iglesias, y yo conozco a mucha gente que está metida en eso porque realmente comprenden que el fin último de la persona es ser feliz. Y bueno, pues como lo que les comentaba al anterior, ¿no? El ibipora vitaresira, ¿no? Esta gran sabiduría de tierras bajas es que, bueno, pues vamos a ser felices viviendo en armonía con nuestra comunidad, con el medio ambiente y con todo el universo. Entonces, quiero darle mi blanco a todas estas personas que hacen el esfuerzo de que por medio de su religión, que es su modo de proceder, están tendiendo puentes para que tengamos tiempos mejores y podamos tener una comunidad armoniosa y de verdad que podamos ser felices. Mi negro me lo voy a guardar, pero en parte ya lo ha dicho Adolfo, así que quedo tranquilo con eso, ¿no? Ay, ¿Cómo estamos, no? Conectados. Los dositos de siempre, siempre los dositos. No, estamos chateando aquí Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto, hemos llegado ya al final de nuestro programa 31, y ahora con nuestra nueva miembro de nuestro panel, y va a aportar el equipo de Marcelita, ¿no? Que nos reclamaba, decía, soy la única mujer, estrés. Mujeres al poder. Bueno, nosotras, ¿no? No, si Mónica ya dijo, ya hay espacio para una mujer más, ¿no? Entonces, claro, pero hay identidad también, ¿no? Sí, pero Octavio no cuenta. Ya. Gracias. Bien, señores. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao. Hasta pronto. Nos vemos. Bonito.